Ok, vamos a comenzar entonces el proceso de pulido exterior y restauración del plástico de los faros del carro. Es evidente pues que la capa que más sufre el proceso de oxidación y de daño es la parte exterior, porque pues tiene que sufrir el embate de absolutamente todos los factores naturales. Por lo tanto, pues obviamente es lo que más afecta al plástico. Entonces, básicamente lo que vamos a pasar es de un estado de oxidación y de amarillentamiento a un estado pues de nueva translucidez y de restauración de la capacidad de transmisión de luz de los focos. Nota muy importante: como esto va a generar una gran cantidad de polvo que va a ser dirigido pues básicamente en todas direcciones, la recomendación más importante que se puede hacer al respecto antes de iniciar este proceso es tener elementos de protección personal, al menos para los ojos y para la nariz y la boca, y de ser posible, preferiblemente el que pueda tener una máscara de filtrado de aire, mejor todavía. Si no, pues con un tapabocas y unas gafas protectoras de seguridad industrial bastará. Ya tenemos montado entonces el plástico en nuestro soporte. No sé si sea fácil de apreciar pues el estado de oxidación y de color amarillento que tiene la capa externa, pero es evidente el grado de deterioro en el que está. No es muy alto, pero sí es evidente pues que ya ha perdido suficiente translucidez como para evitar que todo el que toda la luz que proyectan los focos realmente ilumine el camino de noche. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es restaurarla a través de, como lo habíamos dicho antes, un proceso de lijado en seco, lijado en húmedo, y posteriormente un proceso de pulido, pulido, abrasión y restauración de la transparencia. ¿Qué vamos a usar? Disco de lijado de 500 y de 800 grit para el lijado en seco. Discos de 1500, 3000 y 5000 grit para el lijado en húmedo. Vamos a usar compuesto pulidor, que es este básicamente, para la parte de abrasión y pulido grueso. Vamos a usar Meguiar's Plastics. Aquí está, Meguiar's Plastics para el proceso de abrasión y pulido fino. Y finalmente vamos a usar un sellante, Blue Magic Headlight Lens Sealer, para sellar y evitar que vuelva a oxidarse y a perder la capacidad de translucidez. Desistí finalmente de aplicar la capa de pintura transparente porque me pareció un poco engorroso realmente, y creo que podría comprometer el acabado final de la pintura. Entonces, del plástico del lente. Entonces, pues realmente vamos a hacer el proceso solamente hasta el aplicado del sellante de plástico. Ok, ya montamos entonces el disco de 500 grit sobre el taladro. Vamos entonces a iniciar el proceso de lijado en seco. Hay que tener dos cosas en mente cuando se inicia este proceso. Primero, la superficie que se esté lijando tiene que estar lo más perpendicular posible a la herramienta de lijado. Es decir, la lija debe permanecer perpendicular en la medida de lo posible todo el tiempo a la superficie que se esté lijando, para evitar obviamente formar surcos que dañen, surcos de lijado profundo que dañen la superficie. Y segundo, hay que realizar un patrón de movimiento, bien sea lateral de un lado hacia el otro, o bien sea
vertical hacia arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y luego intercambiar. ¿Para qué? Para cubrir de manera uniforme la superficie completa, ¿de acuerdo? Los sitios que queden sin lijar evidentemente van a permanecer completamente oxidados. Bien, básicamente este es el aspecto que tiene el plástico una vez lijado con el disco de 500 grit. Se nota obviamente la capa de plástico oxidado que ha sido removido mediante el proceso de lijado en seco, y obviamente esa capa pues queda sobre la superficie del disco de lijado. Una observación adicional: procurar nunca quedarse en un mismo sitio lijando pues con el disco de pulido, porque eso puede ocasionar por la fricción que el plástico se caliente y el material de lijado se quede adherido, se quede fusionado al plástico de la superficie, pues causando primero un deterioro del plástico, segundo que haya que lijar más detenidamente esa zona cuando el plástico se enfríe para remover el material que ha estado, pues que se ha quedado adherido superficialmente. Si por alguna razón el disco se queda así, la idea es hacer un par de pasos, un par de cubrir el plástico 2 veces con el proceso de lijado en seco y en húmedo. Es decir, cada disco se tiene que usar 2 veces, se tiene que hacer 2 ciclos de pulido horizontal de un lado hacia el otro y vertical de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para lograr una capa lo más homogénea posible del proceso de lijado en seco y en húmedo. Por eso es que les digo, tiene que haber 2 procesos, 2 ciclos. Entonces, bueno, el disco, si por alguna razón llega a quedarse así saturado, pues se puede eventualmente con un paño de microfibra se lo puede limpiar del polvo adherido para que de esta manera pues quede nuevamente el material de lijado disponible y pues expuesto para poder continuar nuevamente. De todas formas, va a llegar un momento en el cual simplemente el disco se va a saturar y va a perder toda capacidad de lijado y de abrasión. Por lo tanto, ese va a ser el momento en que pues va a tener que ser reemplazado. Pero mientras tanto, más o menos aguantará unos 2 o 3 ciclos por cada farola, de tal manera que pues básicamente en teoría
no deberían tener que usarse más de 2 discos de lijado, tanto en seco como en húmedo, por cada una de las farolas. Y tener en cuenta que el kit de restauración de 3M solamente trae uno de estos de 3000. De tal manera pues que ese sí tiene que durar pues todo el proceso de restauración. Así es como queda la parte interior del plástico lijado una vez concluido el proceso con el disco de 500 grit. Nótese que va quedando un poco más oscuro, un poco más apagado en términos de la transparencia, mucho menos transparente, pero eso es por el proceso mismo de lijado, que lo que va removiendo son las asperezas y la capa quemada básicamente u oxidada del plástico por causa del calor emitido por el bombillo desde la parte interior del foco. Entonces este es tan solo un resultado inicial, es solo el proceso inicial de restauración del material, no es esta el resultado final. Pero así es como debe quedar después de haber concluido el proceso con la lija o con el disco de lijado de 500 grit. Iniciar el proceso de lijado con el disco de 800 grit, que es como ustedes lo ven, el disco blanco con fondo y letras moradas. El objetivo específico de este proceso es ir cubriendo cada capa de lijado con cada capa anterior de lijado con la siguiente, de tal manera que finalmente toda la superficie que ha sido lijada con cada disco se repita a su vez con el siguiente disco de lijado. Es decir, si hemos lijado con el disco de 500 toda la superficie del plástico, tenemos obligatoriamente que lijar con el disco de 800, con el de 1500, con el de 3000 y el de 5000 toda la superficie para lograr un acabado homogéneo. Ese es el objetivo, un acabado homogéneo, un resultado homogéneo, porque de la homogeneidad del lijado depende la translucidez final del plástico. Bien, hemos acabado el primer ciclo de lijado con el disco de 800 grit. Recordemos que son 2 ciclos completos, como les decía. Ciclo completo implica ir de lado a lado y en vertical de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cubriendo toda la superficie. Entonces este primer ciclo ya ha finalizado. Observamos pues cómo la superficie está no solo homogéneamente lijada, sino además adquiere una consistencia, se podría decir que congelada o de escarcha, similar a cuando los alimentos quedan guardados en el congelador. Eso es solamente pues el resultado de cubrir cada capa de lijado grueso con una capa de lijado cada vez más fino. Ese es básicamente el proceso de restauración del plástico. Cubrir cada capa, ir lijando de manera cada vez, o sea, pasar de lo más grueso a lo más fino para luego obtener una apariencia pues
si no idéntica a la original, al menos muy similar, 92, 95%, tal vez 98% similar a la original. Ok, ya en este caso hemos terminado el proceso de lijado en seco con el disco de 800 grit que pertenece al kit de restauración de plásticos de luces de 3M. Nótese cómo el plástico está quedando cada vez más opaco, incluso adquiere una apariencia como escarcha o como si estuviese en congelador, pero es básicamente por el refinamiento de las marcas de lijado que han sido superpuestas la una a la otra. Acordémonos que habíamos iniciado con la lija de 500 grit y ya vamos en la de 800 grit. Entonces el plástico va adquiriendo realmente una apariencia completamente opaca, pero opaca uniforme. Pues se asemeja bastante a lo que es la escarcha. Vamos a continuar entonces ya con la lija de 1500, que es esta que tenemos acá, pero ese ya es un proceso de lijado húmedo, entonces será algo para lo cual tendremos que usar agua y el disco de lijado pues sobre el plástico.